Lo agradezco la invitación, lo vuelvo a insistir, porque hay una cierta apatía, lo que hablamos nosotros ayer, con relación al genocidio de Guatemala y con relación también no solamente a la gente, no solamente a los medios de comunicación, porque de hecho el 1 de octubre se abrió el juicio cuando se quemó la embajada de Guatemala en España, en España y Guatemala, y realmente ha habido poca difusión. Yo me acuerdo como editor del libro de Rodrigo Rey Rosa, una anécdota voy a contar, hablé con el editor que lleva la sección de opinión del País y le dije, mira, Rodrigo Rey Rosa quiere escribir una columna de opinión. Este señor conocía perfectamente a Rodrigo Rey Rosa y estaba contentísimo que él iba a escribir una columna de opinión. Y cuando yo le digo, sí, él quiere escribir solamente la quema de la embajada de España en Guatemala, me dijo, mira, veámoslo, dile a Rodrigo si puede escribir otro tema. Claro, Rodrigo se enojó y dijo, no voy a escribir otro tema, a mí me interesa hablar de Guatemala y lo que pasó esa vez, que de paso también ahí murió gente conocida, entre ellos el padre de Rigoberta Menchú, la primera Nobel de la Paz, y un tío de él. Entonces, hay esa apatía, se agradece espacios de este tipo para poder, y espacios académicos para poder difundir la obra. Rodrigo, ¿quién es Rodrigo? Para los que no lo conozcan, Rodrigo es el escritor vivo más importante de Guatemala y también uno de los escritores vivos más importante de lengua castellana. Y es cierto que algunos medios de comunicación lo muestran, pero en la práctica hay poca comunicación entre la literatura española y la latinoamericana. Y en ese sentido Rodrigo ha traspasado un poco también gracias a su figura importante en las letras, porque después de Miguel Ángel Asturias, el escritor más importante de su país, y también a su posibilidad que tuvo de poder arrancar de la violencia el año 88 cuando se fue a ir a Nueva York y después se fue a ir a Marruecos, de la mano de Paul Bowles. De hecho, te voy a mostrar una fotografía con ese Rodrigo. El de la izquierda arriba es Paul Bowles, abajo está Rodrigo Rey Rosa con Paul Bowles en Marruecos, y el de la derecha Roberto Bolaño. ¿Por qué se hizo un poco más conocido Rodrigo Rey Rosa últimamente? Porque Roberto Bolaño, que es un escritor chileno que se radicaba en España hace muchos años, que murió hace un tiempo atrás, es la figura, digamos, más importante del canon latinoamericano. Él creó el nuevo canon, después del boom latinoamericano vino Roberto Bolaño y desordenó todo y entregó una nueva propuesta, y él adoraba mucho a Rodrigo Rey Rosa. De hecho, él dijo, Rodrigo Rey Rosa es el escritor más riguroso de mi generación y al mismo tiempo el más transparente y al que mejor teje su historia y el más luminoso de todos. Esa palabra de luminoso es bellísimo, porque claro, él está iluminando hechos oscuros de una historia y que muchos editores y que muchos medios de comunicación quieren tapar con total oscuridad. Entonces, en ese sentido, Rodrigo, aparte de iluminar todos esos hechos, él quiso volver a Guatemala, a pesar de la violencia, a pesar de que a su madre la secuestraron en una época. Él volvió y yo me puse en contacto con él para publicar un libro. Yo como editor entonces estaba muy contento de que me pasara un libro de no ficción, perdón, un libro de ficción, o sea, una historia normal, entretejida, comercialmente, ojalá que me ayudara a la editorial independiente a poder vender más. Y él me dice, mira, tengo esto. Y me acuerdo que cuando me lo entregó, un poco dije, ¿pero qué me está hablando? Hay mucha violencia. Dije, pero bueno, esta violencia sí que es necesaria para mostrar, y sobre todo una violencia importante en cuanto a Rodrigo, porque la violencia llega a ser morbosa cuando hay heridas selladas, pero cuando hay impunidad, cuando las heridas siguen abiertas, como en el caso de Guatemala, él está haciendo una gran labor. O sea, de hecho, yo no sé cómo está vivo cuando la muerte es muy fácil en situaciones como la que tiene él en países con total impunidad contra los violadores de derechos humanos. Entonces él es el testigo que incomoda a los poderes fácticos de Guatemala, y eso es totalmente aplaudible. Este es el libro que se llama La Cola del Dragón, que tiene casi el 80%, casi el 90%, digamos, de publicaciones que él ha publicado en distintos periódicos, que son ensayos, que son reportajes periodísticos con relación a la situación de Guatemala. ¿Qué pasó en Guatemala? Sabrá mucho, o sea, hubo una guerra interna, guerra civil para un sector, que duró 36 años, o sea, después que el año 54, cuando la CIA, a través de Estados Unidos, de un golpe de Estado, el año 54, y derrocó al presidente Albenz y puso a un presidente de títere que era Caballero de Armas, empezó todo un proceso de inestabilidad política por parte del ejército, se sublevó y se formó la guerrilla con parte del campesinado, que digamos casi el grupo mayoritario de Guatemala.
Y fue una guerra durísima que duró 36 años hasta el año 96, que supuestamente se firmó los acuerdos de paz. Pero Rodrigo se centra sobre todo en los comienzos del año 80, que fue los años más duros de represión en Guatemala, durante el gobierno de García... Ay, ¿cómo se llama este? Me confundo siempre, el presidente antes de Ríos Montt. Lucas Romero García. Ese, y Ríos Montt, Ríos Montt. Entonces toma, desde por ejemplo, da mucho énfasis a la quema de la embajada de Guatemala, que fue un testigo directo, y también a los casos de violaciones de derechos humanos contra la población maya y chile. O sea, Guatemala entonces se centró en un grado de genocidio sistemático, delito internacional sistemático, con la eliminación de un grupo étnico, religioso, un grupo nacional, en este caso étnico. Arrasaron muchas poblaciones, de hecho muchas poblaciones fueron a punto de desaparecer. Entonces Rodrigo es un defensor de la cultura maya y defensor también de cómo se ha transformado el país, de ser un país eliminado por la guerra civil durante 36 años a través de la violencia, como también a través del sistema neoliberal que está arrasando, por ejemplo, con la construcción de las minas de oro en Guatemala. De hecho hay 107 minas de oro y hay concesiones de 400 minas más. Son minas de oro, el atajo abierto que destruyen todo el paisaje y de paso también contaminan la agua, y ahí también tenemos derechos humanos, porque ahí las empresas pasan a llevar tratados que implica que tienen que, de hecho fundamentales, con el suministro de agua y por lo menos una consulta a las comunidades indígenas, y ahí no existe eso. Entonces Rodrigo es importante porque toma todo ese suceso de la guerra civil, pero sobre todo de la guerra civil que él era consciente por la edad, que son los años 80, y que por la cual se tuvo que devolver se hizo autoexiliar en el exterior. Rodrigo es una persona que para el mismo medio guatemalteco, incluso para nuestra mirada más fuera del etnocentrismo que existe, por ejemplo, en los mismos países latinoamericanos, para qué decir Europa, que está mucho más lejano de esta realidad. Todos estos sucesos que él relata, en algunos casos, es muy inteligente porque relata hechos muy violentos de Guatemala, pero lo hace de una forma muy inteligente, muy periodística y muy fría, como también su estilo. Su estilo de Rodrigo es muy pulcro. En ese sentido se parecen mucho los autores norteamericanos de a comienzos del siglo XX, en el cual frase directa, muy periodístico, muy adjetivo. Y este libro lo hizo con mayor énfasis en ese sentido. ¿Por qué? Porque era una forma de relatar la violencia sin caer en la hipérbole. Porque en ese sentido puede sonar casi un panfleto ideológico de lo que de un lado que él sí, seamos conscientes, él está. Entonces, él relata muchos hechos con relación a la violencia de Guatemala, pero lo hace, por ejemplo, siempre en ese estilo, y va cogiendo párrafos o fuentes de otros periódicos. Entonces, según esto, según la investigación, el investigador tanto, entonces te arma una historia narrativa preciosa, pero a medida de las fuentes. ¿Por qué? Porque lo que no quería era que, como era un escritor de ficción, la gente menoscabara estos hechos como que estuviera parte de su imaginación. No, de hecho es un trabajo de no ficción. La primera vez que lo hizo, en el cual quería reivindicar, de hecho él lo pone en su libro, o sea, no sé si es el libro que quería escribir 100%, porque es terrible relatar esto, pero sí era necesario. Y también es importante la escritura de él y el tema de Guatemala, porque reivindica que no hay violencia de segunda categoría. Porque es verdad que, incluso yo como chileno, porque mi distancia con Guatemala es la misma que pueden tener ustedes con Guatemala, claro, se ven estos hechos súper lejanos, se ven lejanísimos, y seguramente cuando son especialmente otros continentes, estos hechos se ven como hechos de segunda categoría, como hechos muy locales. Me acuerdo que yo hablando con él decíamos, hacer este libro, ojalá que la gente no lo vea que esto es una matanza de indios incivilizados que se están matando, ¿no? Que tenga la misma calidad y la misma denuncia que tiene, por ejemplo, las matanzas que hubieron aquí en la guerra civil o en Europa Central. Entonces él reivindica que no existe elegancia en cuanto a la violencia, no existe una elegancia aria con la aplicación de la violencia. La violencia que hay en la Europa Central es la misma que se aplica ahí, así como los libros de Berger.
Entonces, en ese sentido es como muy importante reivindicar que estos hechos no son ni locales y tampoco son distantes. ¿Qué pasa con Guatemala? Guatemala también es cierto que es una sociedad muy racista, en el cual no hay unas... todo se concentra en la capital y la mayoría de los hechos que pasaron de la violencia en Guatemala se dieron en las zonas rurales. Por eso todavía, Wilson lo explicará en relación al juicio de Ríos Montt, hay mucha gente que considera que fueron excesos o fueron cosas normales durante una guerra civil, claro, porque lo que pasa es que la población urbana, donde están la mayoría de los medios de producción, vean estos hechos como la gran exageración de un sector indígena, de un sector de izquierda que quiere derrocar a un gobierno que sacaron a los comunistas. Entonces, claro, esa hipérbole que de la violencia hay un sector que lo ve como una exageración total. Claro, porque fueron inteligentes los militares, porque esto lo hicieron en zona urbana. Entonces, este tipo de relación de hechos y que él lo publique en España tiene a veces mucho más validez que lo publique ahí. Entonces, de hecho, él dijo, esto lo puede publicar en Guatemala, pero prefiero publicarlo en España, y de España que vaya el discurso hacia Guatemala. Y también lo sacaron una fecha cuando fue el tema de la quema de la embajada de España. Nosotros pensamos que va a tener más repercusión con el tema de la embajada, y realmente ha habido bastante, casi nula la embajada. Entonces, él está en una cruzada en los derechos de reivindicar la verdad, en sacar la impunidad que actualmente existe en Guatemala, reivindica la forma de vida de los mayas, como para la población mayoritaria, reivindica la identidad de sentirte mestizo, y también reivindica, tiene una cruzada contra las mineras, y que ahora las mineras es el gran poder que existe en Guatemala. Irte encima con las mineras casi lo mismo que le pasó al presidente Albenz cuando son el golpe de Estado norteamericano en 1954, cuando quiso expulsar a la United Fruit Company. Estamos hablando de grandes capitales similares en cuanto al poder y en cuanto a la hegemonía que tienen con el poder político en Guatemala. Y quisiera también como reivindicar también que una teoría que estuve hablando con él en una conversación, es que esta forma de vida que tienen los mayas o los indígenas, que es la población mayoritaria agrícola de Guatemala, viene a ser un poco una forma de vida que es una amenaza al sistema. ¿Por qué? Porque ellos para el parto no van a clínicas, ellos se curan no con empresas farmacéuticas, ellos no recurren a un colegio convencional. Entonces ellos demuestran que se puede vivir de forma, digamos, sana, bajo concepto de ellos, fuera del ámbito, fuera del disfraz que le quieren poner la autoridad económica y política en Guatemala a una población que no quiere ser occidental. Entonces hablamos que esto es casi una amenaza, pues decir, mira, esto funciona, existen otras vías que funcionan, y por qué vamos a utilizar el disfraz con una población que no quiere occidentalizarse. Entonces es un autor muy importante que nosotros también en boca a boca, en investigaciones, podamos también dar a conocer y sobre todo seguir también el caso de Ríos Montt. Bueno, Wilson de los Reyes es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III, donde había hecho el máster de Derechos Fundamentales, y ha sido profesor de Derecho Constitucional e Internacional en Colombia, en dos universidades colombianas, y luego trabajó unos años para Impunity Watch, que es una organización holandesa que procura que no prescriban delitos contra la humanidad, ¿no? En diferentes lugares del mundo. Entonces protagonizó, por así decirlo, estuvo implicado muy directamente en el proceso contra Ríos Montt, porque era el empeño de esta organización, ¿no?, para la que trabajaba. Ahora mismo trabaja para una ONG de derechos humanos en Suecia, pero bueno, de sus años en Guatemala y de seguir el juicio, de promover que se celebrase el juicio de Ríos Montt, es una experiencia impagable, ¿no?, que nos puede aportar. Perdón, decía antes
presentaba al profesor Zamora, que no estaba, que se dedica a violaciones de derechos humanos por parte de multinacionales. Ha hecho alguna referencia a Sergio y tenemos a un experto en esto. Vale, le cedo la palabra a Luis. Pues muchas gracias, Ignacio. Muy contento de estar acá. Digamos que lo que me gustaría a mí destacar de mi presentación como tal es que, más que todo, que Ignacio ha sido mi maestro durante muchos años, tanto en el doctorado y después del doctorado, y le agradezco mucho su amistad y su confianza en invitarme hoy acá. Es un tema que efectivamente me gusta mucho y de los 3 años que yo viví en Guatemala ha sido de lo que más me ha marcado por la persistencia de ciertas estructuras de violaciones o de violencia en general, de ciertas estructuras de desigualdad jurídica que se mantienen a pesar de una cantidad de esfuerzos, tanto de personas como de dinero, como de esfuerzos jurídicos, y a eso es lo que quiero hacer referencia hoy en muy corto tiempo. Quiero decir que esta presentación, ya yo no trabajo para Infinity Watch Holanda, pero digamos que sigo el contacto con ellos más a nivel personal, y me han autorizado a utilizar este estudio que hicimos cuando trabajamos para ellos, y voy a dar algunas cifras que están más actualizadas cuando lleguemos a ese momento. Me gustaría empezar simplemente por decir que en Guatemala es totalmente cierta la frase de García Márquez, en la que aparece acá, en una especie de amor-odio respecto de la legalidad y de la impunidad, y utilizar la legalidad simplemente como, o de utilizar los derechos humanos inclusive, no como una forma de hacer efectiva la igualdad jurídica de las personas ante la ley, sino como una manera precisamente de evitar un poco o de controlar la presión social que pueden generar cierto tipo de estructuras de injusticia. Y en ese sentido quería simplemente mostrarles un mapa de Guatemala. Ustedes ven acá, en este mapa se ven aquí la ciudad de Guatemala, donde, como decía Sergio, se concentra no solamente toda la población blanca o semiblanca o autodenominada blanca de Guatemala y el resto de los indígenas acá, marcando una relación de dominación clásica, sino además toda una estructura de persistencia de la violencia. La primera experiencia que yo tuve al llegar a Guatemala fue en este lago, que este lago es la culminación de un valle muy importante, el Valle de Panzós. Aquí evidentemente no se ve muy bien, pero si ustedes lo imaginaran, es un valle montañoso con muchos volcanes, que por lo tanto es muy fértil y tiene una de las tasas de posibilidad de cultivos mucho más alta que el resto del país, y que además culmina con un puerto natural hacia el Caribe, que por lo demás ha sido corredor de tráfico de personas, armas, dinero y drogas desde Honduras, vía mi país, Colombia, vía San Pedro Sula, pasa efectivamente por aquí, por esta zona, vía México hacia Estados Unidos y viceversa. Y sucede que aquí, en este valle de Panzós, cuando yo llegué a Guatemala en el 2010, hubo un desalojo forzado de campesinos que ocuparon una finca que por lo demás jurídicamente les pertenecía desde antes de 1978. Y hubo, este desalojo es es realizado por orden judicial, con apoyo de la policía y con apoyo de personas pertenecientes a grupos paramilitares pagados por finqueros de la zona. Se calcula, en un caso que tuvimos la oportunidad de trabajar para llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hubo entre las miles de familias víctimas, hubo incluso muertos de violencia, efectivamente, de violencia física directa, pero hubo también muertos por las consecuencias del desalojo. Y por las secuelas del desalojo hubo hostigamientos, seguimientos, disparos desde helicópteros a zonas donde ellos estaban refugiados, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo menciono? Porque es simplemente la perpetuación, por otros medios, si se quiere, más civilizados, entre comillas, de una masacre que ocurrió en este mismo lugar en 1978, donde murieron aproximadamente entre 100 y 150 personas, de campesinos que se habían constituido en uno de los primeros sindicatos de campesinos de Guatemala. Entonces, vemos cómo en la misma zona, por los mismos medios, sigue habiendo una repetición de patrones de violencia
que tienen que ser atendidos de una u otra forma por el sistema judicial de Guatemala. Ahora, un sistema judicial de Guatemala que es el reflejo de la misma situación de la arquitectura institucional de Guatemala, que no es muy diferente a la arquitectura institucional del resto de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, y que no es muy diferente de una estructura que sigue siendo muy marcada por un excesivo simbolismo o por un excesivo una excesiva atribución de solemnidad a lo formal, pero que luego, al estilo de García Márquez, puede ser siempre no cumplido por la vía de los hechos. Esa es más o menos la introducción de lo que yo quiero decirles. Enmarcado este juicio de Ríos Montt, que es un juicio que se llevó por el genocidio a la población maya Ixil, que es uno de los tantos grupos sucesores naturales de la gran civilización maya que hubo hace mucho tiempo, y que tomaron una parte relativamente activa en la guerra, pero no tanto. Cuando se dice en Guatemala que hubo una guerra civil, básicamente se está hablando de una acción del Estado contra una insurgencia que también era no indígena, que se peleó entre no indígenas con víctimas puestas por los indígenas. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, las cúpulas de los grupos guerrilleros en Guatemala y mira las cúpulas militares en Guatemala del ejército, se da cuenta que había siempre mandos no indígenas criados en Ciudad de Guatemala con un perfilamiento muy occidental, muy occidentalizado hacia uno u otro bloque, pero que realmente lo que estaban era reproduciendo conflictos anteriores a la guerra, que en esta guerra, por lo demás, siempre se peleó entre indígenas, matándose entre indígenas. Los miembros de las fuerzas especiales que cometieron la mayor cantidad de masacres en Guatemala eran indígenas, conscriptos obligadamente. Y la mayor parte de la población víctima de la guerra eran también otros indígenas. Y ese es uno de los objetivos, uno de los puntos que se alegó por parte del ejército como una de las defensas del general Ríos Montt en su juicio por genocidio, donde decía que no puede haber genocidio en la medida en que eran indios matando indios. Entonces, la carga, más allá de la carga cultural, de la carga racista que tiene la misma expresión, y de la posibilidad de que se diga ante un juez de la República en un proceso abierto, cabe marcar un poco toda el simbolismo que tiene llevar un proceso en un estado en el cual las garantías judiciales están siempre muy cuestionadas. Últimamente en Guatemala, a raíz del juicio del genocidio, y esto sería muy interesante desde el punto de vista de la resolución de conflictos como tal, se llegó a tambalear el sistema, la estructura del sistema judicial. Entonces, situaciones como que los jueces son elegidos por los magistrados y los magistrados son elegidos por el Congreso, y las cortes tienen una dependencia absoluta del Congreso, y las presidencias de las altas cortes duran un año solamente y luego tienen que ser reelegidos por el Parlamento. Es una estructura que permite mucho juego político dentro de un marco institucional que es totalmente formal y nada más, y sirve nada más como un recurso de formalidad, pero que en la práctica no tiene ningún significado. Es simplemente un continente que puede ser llenado de cualquier contenido que sirva a ciertos propósitos políticos. Entonces, dentro de este sistema occidentalizado desde afuera, ¿dónde cabe el sistema judicial y por qué el sistema judicial es altamente ineficiente? Según un reporte de la misma Fiscalía de Guatemala, es decir, de la entidad encargada de luchar contra los delitos, contra la impunidad, en Guatemala solamente el 1% de los 100 casos, de los 100 delitos que se cometen, es denunciado y solamente el 1% llega a juicio. Estamos hablando de cifras oficiales del Estado de Guatemala. Guatemala es, por lo demás, un caso tan paradigmático que, a diferencia de los tribunales internacionales o tribunales internacionalizados creados por Naciones Unidas para otras situaciones de conflicto o de posconflicto, Guatemala recibió un apoyo de Naciones Unidas pedido por Guatemala misma en la forma de una comisión de fiscales que luchara contra la impunidad. Y no contra la impunidad del pasado. No es un tribunal de justicia transicional, es una comisión de fiscales
que tenía la tarea de investigar los casos que por incapacidad o por miedo o por inconveniencia política no podían ser investigados dentro de Guatemala. Entonces, el grado de cooptación de las estructuras de poder en Guatemala, que mantienen un sistema de statu quo a lo largo de todo el siglo XX, se mantiene hasta el punto que tienen que llegar fiscales internacionales a decirles cómo se investigan los casos. Bueno, ¿cuáles son los vicios del sistema judicial en Guatemala desde mi lectura? Estos que acabo de mencionar son históricos. Hay además aspectos transicionales. Guatemala efectivamente es un país en transición. Viene el tema de la incorporación de estándares internacionales cada vez más fuertes creados para contextos de posguerra fría, a los cuales hay que hacerle honor, hay que rendirles efectividad, pero que no calza muy bien con la situación de Guatemala a nivel social. Entonces hay que favorecer, hay que cumplirle, hay que servirle a Dios y a César en ese sentido. Por más de que yo quiera hacer mi mundo de la forma como siempre lo he llevado, tengo que mostrar cierto tipo de cumplimientos a estándares internacionales, otra cosa porque recibo mucho dinero de cooperación internacional para que funcionen mis instituciones. Y finalmente la falta de independencia, o lo que es lo mismo, la designación judicial directa de los jueces. En un país donde además la ley está hecha de cierta forma en la que los magistrados no necesariamente tienen que seguir una carrera judicial y no tienen la obligación jurídica de dedicarse exclusivamente a ser magistrados. Por lo tanto, hay una puerta giratoria de intereses en los cuales yo tengo un bufete de abogados bastante reputado, tengo conexiones políticas, los congresistas me nombran magistrado y sigo teniendo los mismos clientes en mi despacho judicial. Eso unido junto a una característica del sistema judicial en la cual el aforamiento de funcionarios es orgánico y no funcionarial, por decirlo de alguna manera, si me permiten la expresión. Esto quiere decir que los funcionarios que logran cierto nivel de representatividad del Estado o ciertas dignidades estatales tienen siempre derecho a un antejuicio antes de poder ser cuestionados judicialmente. Y eso significa que esta figura, que es bastante común en todos los sistemas judiciales, implica que si un juez mata a una persona, mata a su mujer en la casa, pues seguramente va a juicio. En Guatemala, a pesar de que no tenía nada que ver con sus funciones, un juez que mate a su mujer en la casa o que vaya borracho y atropelle a alguien, tiene derecho a un antejuicio para poder levantarle la inmunidad y poder después iniciar un procedimiento judicial. Entonces, esta figura que de una u otra manera empieza a ser un fetichismo garantista de cierta forma, y ya me explicaré por qué le digo de esta manera, empieza a desvirtuar el sentido mismo de la existencia de ciertas normas de derechos humanos y por lo tanto empieza a generar un sentimiento de rechazo hacia el mismo garantismo por parte de la población general. Ahí donde no resulta muy extraño, por lo demás, que la mayoría de los conflictos en Guatemala ante la incapacidad institucional de resolverlos por la vía judicial terminen siendo resueltos por la vía extrajudicial. Y entonces es totalmente normal o totalmente razonable que Guatemala tenga una tasa de homicidios de 35 personas por cada 100.000 habitantes, comparado por ejemplo con la de Suecia, que tiene 2 por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque realmente es mucho más fácil, mucho más efectivo de una u otra manera resolver todo por la vía extrajudicial. Ahora, esta situación judicial de Guatemala, como entendiendo la judicatura como el último garante del Estado de Derecho, y por eso se llama Estado de Derecho y no Estado legislativo o Estado presidencial, empieza a generar un caos dentro de la misma existencia del Estado y que es puesto a prueba con el juicio por el genocidio, que es la primera vez en la cual se le da la oportunidad a grupos usualmente alejados de la institucionalidad a que presenten un caso con expectativas de solución y que llegan a una solución favorable y luego, un mes después, por los mismos vicios procesales del sistema, es revertida la decisión y devuelto a sus etapas prejudiciales en una especie de carrera de 100 metros en la cual cuando ya vas por el metro 99 te dicen no, que acabo, tenemos que volver a empezar. Y ya le explicaré un poco, si me alcanza el tiempo, las particularidades del sistema judicial guatemalteco. Me gustaría simplemente recalcar lo que ha dicho el relator especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces, en la cual la generalidad de la ley, ergo, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, solamente puede estar
verificada cuando la justicia alcanza a aquellos que tienen poder para incluso evadirla. Entonces, este es un informe, esta cita que está acá, a propósito de lo que dijo el relator especial, es un informe oficial de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, cuando estaba haciendo una investigación sobre la capacidad de los jueces de juzgar las investigaciones hechas, los casos basados en las investigaciones hechas por la CICIG. ¿Por qué? Porque la CICIG, con un presupuesto de 4 millones de dólares al año, tiene la función, y además con expertos, muchos de ellos españoles por lo demás, tiene la función de investigar casos de gran envergadura y desestructurar las grandes mafias que ocupan el poder en Guatemala. ¿Y qué se encuentra? Que han investigado una cantidad de cosas con pruebas técnicas, con una cantidad de recursos invertidos en un caso concreto, y los jueces se los echan para abajo. Una de ellas, por ejemplo, en el caso que involucró a un expresidente de Guatemala por sobornos, la razón del juez para declararlo inocente era que nunca había habido una prueba directa de que el presidente recibió dinero. Dicho de otra manera, como lo contaba un investigador de la CICIG, lo que el juez me estaba pidiendo era una foto del señor presidente recibiendo la bolsa de dinero, ojalá con la, como hacían en Disney, ¿no? Con la bolsa de dinero marcada que decía, contiene dinero, porque si no, no hay una prueba técnica que haya logrado la CICIG, a pesar de los miles de testimonios, a pesar de todos los indicios, a pesar de todas las normas que la técnica penal indicaría culpabilidad 100%, esta persona, simplemente por un capricho del juez o por intereses que están detrás del juez, desecha toda la prueba técnica y se basa en un formalismo judicial para llegar a la decisión que ya estaba pretomada desde antes. Entonces, la investigación que nosotros realizamos en Guatemala llevó a que efectivamente hay una impunidad de base, y esa impunidad de base lleva a una corrupción y a una incapacidad de luchar contra la impunidad que ya venía de base por las razones históricas de Guatemala, pero que al ser puesta en una perspectiva más social, genera un alto grado de desconfianza en las mismas instituciones. Esa desconfianza produce obviamente la deslegitimación de las instituciones como tal, y por lo tanto una incertidumbre jurídica y un paralelismo en la solución de los problemas, que genera violencia y por lo tanto genera más impunidad, o genera una violencia que además termina en impunidad, y el ciclo se sigue generando y el ciclo se sigue alimentando y cada vez lleva una inercia mayor, hasta el punto de que en Guatemala el sistema judicial es de los que menos confianza social genera, y genera además todos los fenómenos del linchamiento social, por ejemplo, del linchamiento espontáneo, que se está utilizando como la única manera de poder resolver problemas de violencia que ni siquiera tienen una componente política, sino simplemente de violencia común y corriente. Cuando uno viaja por la Guatemala rural, por ejemplo, se encuentra pueblos en los cuales los grupos, los habitantes han expulsado a la policía. Pero que ya el concepto como tal resulta chocante de una institución, desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado de Derecho. Los civiles expulsan a la policía del pueblo y al igual que en la Edad Media, cierran la ciudad con barricadas para que en la noche no entre nadie que ellos no quieran que entre. Y cuando uno entra a esos pueblos, estuvimos con Ignacio una vez en Totonicapán, en un pueblito donde uno puede revivir la época de la colonia, literalmente. Cuando uno llega a esos pueblos, lo primero que le dicen es, aquí no se pierde nada, porque ladrón visto, ladrón linchado. Y eso que es básicamente una forma de decir, siéntete seguro con tu cámara europea para venir a tomarnos fotos, también genera una advertencia en el otro sentido, es que te queda advertido. Y no piensas que la policía va a resolver, aquí no hay policía, nosotros la expulsamos. Bueno, los obstáculos judiciales en este ciclo de impunidad retroalimentada que hay en Guatemala pueden clasificarse como vicios de derecho, y perdonen los no juristas, pero sí, prometo responder las preguntas después que tengan que ver con no derecho, y otros fenómenos que son realmente fácticos, que son de hecho. Y nos damos cuenta que los de derecho terminan siendo siempre más pequeños que los de hecho. Los obstáculos normativos tienen que ver obviamente con el fetichismo normativo, con la idea de que cambiando la norma se resuelve toda la situación, todos los problemas. En Guatemala, por ejemplo, hubo una gran discusión acerca de si el nombramiento de los magistrados debía hacerse a dedo,
y luego se dijo no, porque eso sería una fuente de corrupción. Hagamos una especie de comisiones de postulación en las cuales van a tener cabida el gobierno, el parlamento, los mismos miembros de la rama judicial y las universidades. Y eso lo que ha generado es que para poder tener voz y voto en la elección de los magistrados, mucha gente con poder, incluso dueños de bufetes, han creado universidades o han creado facultades de derecho simplemente para tener un asiento en la comisión de postulación, que es el sistema que ha generado una crisis que pasó hace un mes. Entonces, el obstáculo normativo como tal tiene que ver con el normativismo, entendido como el exceso de la normatividad. Ahora bien, en cuanto a los obstáculos fácticos, está el tema del sistema de nombramientos y el sistema vertical judicial que existe en Guatemala, que impide que un juez realmente pueda tomar una decisión independiente. En un caso que involucró, en un caso bastante sonado a nivel centroamericano, yo me imagino que no fue muy divulgado, un caso en el cual un chico, 25 años, clase alta, guatemalteca, es acusado de la muerte y desaparición de su joven esposa y de la desaparición de sus 2 hijos pequeños, con la casualidad de que este chico era hijo de la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Aparte de todas las dificultades técnicas que tuvo la investigación, y aparte del temor reverencial que se le tiene a los ex miembros de las altas cortes, estaba la particularidad de que esta señora, como experta en derecho penal, iba diciendo a su hijo cómo ocultar pruebas, por ejemplo. Pero más allá de eso, está la situación de que a esta señora la empiezan a procesar judicialmente por ocultamiento de pruebas, por encubrimiento, por complicidad en el asesinato, etcétera, etcétera. Y es tanto su poder fáctico, no el de ella, el de las personas que la pusieron a ella como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que al final el juez que la tiene que procesar por ocultamiento de pruebas y estas cosas, que da por cárcel en Guatemala, tiene que hacerle una consulta a la Corte de Constitucionalidad para saber si la adecuación típica que había decidido era la correcta o no. ¿Por qué? Porque en últimas, en Guatemala, todos los procesos judiciales terminan en la Corte de Constitucionalidad. Da igual que sea un caso penal, un caso civil, un caso comercial, un caso laboral, todo termina en la Corte de Constitucionalidad por el uso y mal uso de recursos judiciales que hacen que la Corte de Constitucionalidad sea realmente un árbitro omnipresente en todas las disputas. Aparte del problema de ralentización de las decisiones judiciales, termina siendo mucho más fácil para los grupos de poder comprar a 7 personas, o por lo menos comprar a 5, comprar a 4 de esas 7 para que eventualmente puedan fallar a su favor. El tema del litigio temerario, junto al de la independencia judicial, que van muy de la mano, o son de los factores que molestan mucho cualquier posibilidad de superar la impunidad en Guatemala. Solamente para el caso de genocidio, el caso penal contra el general Ríos Montt por la realización de un genocidio, en 16 meses que duró la etapa de investigación del caso, hubo 19 incidentes promovidos por la defensa. Incidentes que iban, y esto lo digo yo como testigo presencial, incidentes que iban desde el punto de vista de no me notificaron porque yo di una dirección que era equivocada, deliberadamente, hasta el punto de recusar al juez porque yo como abogado del defendido creo que el juez me va a tener animadversión porque yo una vez ya antes lo había recusado en otro proceso penal. Y en la medida en que en Guatemala, por la agilidad procesal que debe tener la justicia, los incidentes se tramitan de manera separada al juicio, es muy fácil abrir la pista, poner cuántos incidentes yo pueda proponer, porque de todas maneras van a terminar en la Corte de Constitucionalidad, donde yo tengo 7 magistrados que puedo comprar, y que el proceso principal avance, y cuando llegue a la decisión no importa nada, porque siempre van a estar pendientes los 15 o 20 o 19, en este caso recursos, que devuelven el proceso a la etapa inicial. Entonces yo siempre tengo un as bajo la manga de decir, bueno, no importa cómo vaya en el proceso principal, porque siempre lo podré echar hacia abajo por algún mecanismo extra procesal o extra principal, un mecanismo, perdón, accesorio,
que me viene dado por la misma ley. Como hablábamos anoche con los colegas, a los obstáculos normativos y fácticos se le une además una situación de ciertas faltas técnicas que son tan burdas que uno se puede pensar si realmente obedecen a una incompetencia del legislador o a una omisión o a una incompetencia que termina siendo muy conveniente. ¿Por qué? Porque la ley está puesta de cierta forma y es interpretada de cierta forma que generan una cantidad de vacíos judiciales que pueden ser llenados de cualquier forma. Por ejemplo, en el caso del genocidio de Ixil que mencionábamos, uno de los mecanismos para dilatar el procedimiento judicial era la indicación o la solicitud de aplicación de una ley de amnistía que había habido en el año 86, cuyo texto, ya lo veremos más adelante, específicamente niega genocidio, dice, excluye casos por genocidio, pero dicen que los abogados decían siempre que faltaba una firma para que la ley fuera expedida, que la ley de una otra manera no podía ser aplicada retroactivamente, y una cantidad de cosas que al final terminan empantanando cualquier proceso de una manera tal que si tú no tienes un ejército de abogados dedicado a responder cualquier clase de incidentes, termina haciendo imposible para la persona que quiera llevar adelante un juicio, porque un juicio cualquiera, o incluso derechos humanos, pueda responder a tantos frentes. Como si un portero le tocara atrapar 15 penaltis al mismo tiempo, al final termina siendo muy difícil y siempre se pasa algún cuento. Y finalmente llegamos al tema del excepcionalismo. A la incertidumbre jurídica general creada por la falta de técnica legislativa y por la dependencia, por la falta de independencia judicial, y al litigio temerario reforzado por la idea de que, por ejemplo, en Guatemala, esto como paréntesis, el Colegio de Abogados, que es la institución supervisora del trabajo de los litigantes, muy difícilmente, si uno mira sus estatutos, puede poner una sanción por mal uso de la capacidad del ius postulante, ¿no? Y en caso de que se logre demostrarlo, la multa es de $100. Con lo cual, hombre, termina siendo muy conveniente abrir cualquier cantidad de expedientes, porque en última, si me toca pagar $100, pues lo pago, pero ya me he ganado una cantidad mayor. Y el excepcionalismo se refiere a que todo proceso judicial en Guatemala, independientemente de cuál sea la naturaleza de la causa, termina siendo un caso constitucional. ¿Por qué? Porque hay una norma copiada de la Constitución española, que es el recurso de amparo. Pero el recurso de amparo ha sido desvirtuado hasta tal punto, y ahí donde me mencionaba el tema del exceso del garantismo, que ha sido utilizado no para agilizar procesos o agilizar casos de identificación, respeto y garantía de derechos fundamentales en casos concretos, sino como un mecanismo de apelación final en todos los casos que tengan que se decidan en Guatemala. Porque la Corte de Constitucionalidad, de una u otra manera, es superior jerárquico de todas las demás cortes en Guatemala. Entonces, el excesivo uso del recurso de apelación termina siendo siempre una generalización de la excepcionalidad jurídica en Guatemala. ¿Y esto cómo se resuelve en la práctica? Se resuelve a que la incertidumbre jurídica es tal respecto de cualquier caso que se lleva al sistema judicial, que yo en última lo que tengo que hacer es ir donde un juez, pedir una decisión, un juez que me convenga, pedir una decisión, y luego ya buscamos la manera de justificarla a nivel judicial. Hasta este punto de las perlas como la que vemos acá. En el juicio por genocidio de Ríos Montt, al señor le dan prisión domiciliaria durante la investigación, porque en el Código Penal o en el Código de Procedimiento Penal no especificaba que para casos de genocidio iba a haber prisión preventiva. Cosa curiosa, porque de una u otra manera el asesinato sí tiene una prisión preventiva, además inconmutable, que es básicamente lo mismo. Un asesinato que se conoce por un juez
lleva a prisión preventiva inmediata. Un genocidio que por definición es múltiples asesinatos se pone ante un juez y como la ley no lo dice, yo le puedo dar, no le puedo dar prisión domiciliaria, no le puedo dar prisión preventiva, tengo que darle prisión domiciliaria. Entonces ese nivel de maniqueísmo se ha llevado al punto de que A más K igual a B, pero A a la n potencia puede resultar menos que B. Y así se dice y así se hace. Esta serie de procedimentalismos, por ejemplo, voy a saltar un poquito acá, lleva a situaciones en las cuales siempre cualquier caso jurídico es presentado como un caso único en el cual hay que revisar las bases mismas de la institucionalidad estatal. Por ejemplo, el presidente anterior al actual no podía reelegirse, pero su mujer quería ser presidenta, un poco al estilo de Toledo en Perú, ¿no? Y resulta que la Constitución de Guatemala, cuando se hizo, dice que los parientes del presidente o vicepresidente no pueden aspirar a la elección como presidentes en el periodo inmediatamente posterior al que su pariente ha ejercido. Pero como no dice cónyuge, todavía se presentó. Entonces, el derecho como mecanismo de solución de controversias institucionalizadas en Guatemala, digamos que puede ser muy adaptable a los intereses particulares. Aquí vemos, por ejemplo, que la misma validez jurídica general en Guatemala termina siendo muy adaptable a las circunstancias de intereses políticos. Como mencionábamos antes, la amnistía, que fue una ley del año 70 ese es el Código Penal, que es del año 78, fue sometido a una amnistía en el año 85, las violaciones de derechos humanos fueron amnistiadas en el 85, y luego la Constitución quita las amnistías. Sin embargo, esta ley se sigue pidiendo, la aplicación de esta ley se sigue pidiendo durante el proceso de Ríos Montt, únicamente porque no ha habido un documento formal que la haya derogado. Ahora bien, hablando del tema de las extractivas, la ley de orden público, que es una ley hecha en el año 70 y que por lo demás tiene una nota en el Congreso de solicitud de modificación porque es atentatoria de los principios constitucionales del 85, sigue siendo aplicada y base por lo demás para decretos de estado de excepción en Guatemala, a pesar de que formalmente ya está derogada. Pero de una otra manera termina siendo parte del juego político. Este reduccionismo y la utilización maniquea del derecho termina siendo que todos los códigos sustantivos y procesales al final sean básicamente reducidos al recurso de amparo, porque no importa qué código utilice yo en un proceso cualquiera, incluso de derechos humanos, incluso constitucionales. Al final, la única ley siempre va a ser finalmente el recurso de amparo, y por lo tanto todos los tribunales ordinarios y especiales siempre van a ser superados o reducidos a la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Esto es como decir, como siempre, que el Louvre se limita a la Mona Lisa y que los Beatles son John Lennon, básicamente. Ahora, esto, como ustedes se pueden dar cuenta, genera una percepción social muy negativa de la ciudadanía guatemalteca, y mucho más negativa en la medida en que uno se va alejando del centro político y económico del país, y que fue muy interesante al momento de plantear el caso contra Ríos Montt, porque esta actitud fue puesta a prueba. A pesar de siglos, o a pesar de décadas de desconfianza en las instituciones, llega un momento en el que se dice, están las situaciones dadas, o están las condiciones dadas para que podamos llevar a un general a juicio por la comisión de un genocidio. Y por estas cosas de la vida y de los medios de comunicación y de la grandiosidad del poder, con pruebas documentales, como por ejemplo órdenes en las cuales se indicaba cómo había que hacer para matar a los disidentes, órdenes escritas del ejército, o un documental que se llama How to Nail a Dictator, pero traducido sería como ajusticiar a un dictador, más o menos, en la cual en una entrevista que le hacen a Ríos Montt, siendo jefe de Estado, siendo presidente de facto, le preguntan si él controla el ejército y si controla los excesos que hace el ejército, y él ante la cámara dijo, sí, yo controlo el ejército. Y a pesar de todas estas pruebas
que generaron una serie de esperanzas en que el sistema iba finalmente a resolver algo. O mejor dicho, con esta base se presenta un caso apoyado por la comunidad internacional, un caso que además generó una expectativa tan grande dentro de los grupos de trabajo vinculados a Guatemala, como por ejemplo las embajadas, que no era inconstante ver a muchos funcionarios de Naciones Unidas, a diplomáticos europeos sobre todo, y norteamericanos, y de otros países latinoamericanos inclusive, en la sala de audiencias siguiendo el desarrollo del juicio. Es decir, un juicio que generó tal expectativa a nivel internacional y a nivel social de poder ser finalmente la reivindicación del sistema judicial de Guatemala en cuanto a la defensa y la protección de los derechos fundamentales, que empieza a generar una serie de positivismo, una serie de sentimientos positivos dentro de la población, y también de reacciones al estilo de aquí no pasó nada, al estilo de era una guerra fría, era una guerra dentro de la Guerra Fría, lo que hizo esta persona fue simplemente defendernos del comunismo, ahora estaríamos como Rusia, ahora estaríamos como no sé qué. Y llega la decisión. Y llega la decisión en un momento en que además se estaba cuestionando la participación ya misma del presidente actual dentro de los hechos de genocidio, porque él era mayor en ese momento, era un militar, un general, que era mayor, por lo tanto jefe de tropa directa en una de las zonas de comisión de las masacres. Viene la sentencia, se condena al general Ríos Montt, se condena de una u otra manera por la posibilidad dada por el hecho de que su partido político, creado al estilo más bien pinochetista, de yo dejo el poder pero creo un partido político y me aseguro de que todo quede atado y bien atado, por utilizar una frase local, termina perdiendo en las urnas, deja de ser importante, y por lo tanto puede ser fácilmente un chivo expiatorio. De todas maneras, salida la sentencia, viene otra vez los fantasmas del pasado. Todos los recursos que se interpusieron al inicio del proceso, a pesar de que hay una decisión final y vinculante, empiezan a fallarse y empiezan a fallarse en contra de las pretensiones de la acusación. Este caso, por lo demás, le ha costado el puesto a varios funcionarios, entre ellos la Fiscal General de Guatemala, y acusaciones penales también a otras personas, por haber usurpado, por haber violado el principio de inocencia y debido proceso en contra del señor general, que por lo menos tiene una edad bastante avanzada. ¿Cómo queda al final la percepción de la justicia en Guatemala? En que hay falta de voluntad política y se pierde la confianza en la justicia. Nosotros en Impunity Watch hicimos una serie de encuestas antes, durante y después del juicio, de las decisiones a favor y en contra, y nos quedaron básicamente los comentarios de que los casos no avanzan, con escasos recursos es mucho más difícil, si uno tiene recursos no solamente económicos, sino también recursos políticos para poder llevar un caso a buen término. Y el idioma se convierte también en un obstáculo en la medida en que muchas de estas poblaciones de otra manera no hablan español. Ellos utilizan el español únicamente como un idioma de contacto con otros grupos sociales. Y las posibilidades de que la justicia se haga o se realice, los procesos se realicen en un idioma local, son la verdad muy, muy escasas, incluso si hubiera voluntad política por la falta de recursos económicos. Perspectivas, muchas. Efectivamente hay que hacer algunas reformas constitucionales y legales en Guatemala, por ejemplo, así como en otros países que también sufren de este mal, pero sobre todo, sí, en la medida en que la mayoría de los obstáculos son fácticos, hay que hacer una apuesta por la materialización de la efectividad de la justicia como garante de los derechos humanos en el nivel práctico, no tanto en el nivel legislativo, porque al final es poco rentable, da pocos resultados. El papel de la judicatura en un Estado de Derecho debería ser más para garantizar el cuadro de Robert Dahl que para poder seguir replicando este círculo de impunidad que va como una espiral de violencia, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Creo que les pasaron un documento que resume básicamente toda esta situación.
y les agradezco su tiempo y su paciencia por escuchar a alguien hablar tan rápido.